Euroconexión. Desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, para el proyecto de Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, tenemos el placer de contar con Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica. En esta entrevista, el ex eurodiputado nos habla sobre el futuro de Europa y el papel de las radios universitarias en la labor de fomentar el sentimiento europeísta. Como bien sabe, tenemos un proyecto a nivel europeo con el Parlamento Europeo llamado Euroconexión y nos gustaría también, bueno, como parte de este Parlamento que ha sido hasta hace muy poquito y bueno, seguro que sigue activo en esta tarea de Europa a través sobre todo del cargo que tiene dentro de la Fundación Euroamérica, nos gustaría que nos hiciera un balance de los jóvenes y Europa. Bueno, yo creo que esta es una tarea bien interesante, ¿no? Porque suelo decir que durante el siglo XX el ideal europeo estuvo muy presente en la ciudadanía, en las poblaciones europeas, porque Europa representaba la paz y el progreso. Y es muy fácil entenderlo porque no podemos olvidar que Europa fue construida a raíz de la Segunda Guerra Mundial y sobre los rescoldos de una conciencia europea muy castigada por la crueldad de nuestras guerras, etcétera. Pero ese móvil en el siglo XXI a nuestros jóvenes de hoy ya no les mueve porque realmente la paz y el progreso es, por así decirlo, la salsa, el contexto en el que están viviendo. No lo valoran tanto como nuestras generaciones, ¿no? Siempre me he preguntado qué puede mover a los jóvenes de hoy por Europa. Y yo siempre he respondido que es la convicción de que sin Europa no somos nada. Suele decirse un poco en plan de broma que en Europa existen dos tipos de países, los que saben que son pequeños y los que no lo saben. Realmente todos somos muy pequeños, pero además yo añado que todos lo sabemos ya. Y la convicción es que en el mundo en el que estamos, un mundo difícil, un mundo hostil, con una geopolítica cambiante, ha cambiado la conflictividad chino o ruso-americana a chino-rusa, o a chino-americana. Hay un contexto de cambio climático muy complicado, hay una reivindicación de fiscalidad justa, de contrato social renovado, de democracias sólidas, de estado del bienestar, de justicia social, de igualdad. Todo esto ya no puede hacerse en el espacio del Estado-nación, de un pequeño país. Y entonces los jóvenes europeos solo pueden contemplar su futuro si son capaces de entender que Europa es necesaria, que no podemos ser nada en el mundo sin una Europa fuerte, que nos una, que nos permita ser un agente en esas plataformas, en esas mesas en las que se están dilucidando, resolviendo, sin nosotros el futuro de la humanidad. Yo pienso que ese es el móvil de los europeos, ¿no? Y pienso sinceramente, para terminar, que aunque la pandemia golpeó inicialmente a la Unión Europea y nos cogió un poco desprevenidos y el comienzo fue bastante torpe, lo cierto es que la respuesta que hemos dado en clave del Banco Central, del acuerdo para emitir a los mercados 750.000 millones de préstamo para que luego lo podamos gastar los diferentes países en combate a la pandemia y a los efectos socioeconómicos de la pandemia, todo eso, por ejemplo, comparado con América Latina, demuestra que tenemos Europa. Desgraciadamente, la fractura regional en América Latina no les permite contar con un banco central ni con una comisión europea como la que tenemos nosotros para que les preste dinero. No, ellos no tienen nada. Y esto pone muy en evidencia lo que es Europa, la importancia que tiene seguir unidos y hacer fuerte este proyecto. Ya solo me queda una última pregunta, Ramón, y es que, bueno, el próximo mes de noviembre se debate sobre el futuro de Europa. ¿Cómo lo ve usted? Como un debate muy necesario, la Comisión ha decidido lanzar una gran consulta ciudadana. No es en noviembre se va a lanzar el proyecto, pero luego van a ser 2 años, para que todo el mundo discuta en las universidades, por ejemplo. Ahora que hablo con una radio universitaria, es importantísimo que los jóvenes universitarios europeos discutamos qué futuro queremos, qué Europa queremos, cómo tiene que ser.
Por ejemplo, es que Europa tiene que mantener la unanimidad para tomar una acción en política exterior. Eso nos hace súper lentos y a veces nos hace ineficaces porque no podemos encontrar la unanimidad entre 27 sobre conflictos, pongamos el de Venezuela o pongamos el de Oriente Medio, ¿no? Entonces, este tipo de debates tenemos que tener una defensa europea, tenemos que ser autónomos en defensa para operar en el mundo, también en el terreno geopolítico, cómo nos proveemos de energía, cuál es nuestra apuesta sinérgica sobre tecnología y sostenibilidad medioambiental. Todos estos grandes debates que son los que marcan el futuro de Europa van a ser sometidos a la ciudadanía. Y esa es una gran expresión también de esa democracia europea que quiere mantenerse unida a la ciudadanía mediante un contrato social que configura la participación de los ciudadanos en la configuración de su futuro. Eso es lo que va a lanzar Europa a partir de noviembre y ojalá que el mundo universitario acepte y apruebe y aproveche este debate. Pues nos quedamos con ese mensaje que seguro que sí, el mundo universitario y sobre todo, ya le digo que el compromiso de la radio universitaria lo tiene, de que vamos a aprovechar y vamos a coger esa pelota que se nos lanza. Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. A ustedes, ha sido un placer. Una entrevista realizada y producida por Leonor Real Adame. Técnica y postproducción, Pablo Palacios Franco.